Bueno, este es un video que les estoy grabando porque la videoconferencia no pudo realizarse. Desde la UCC me informan que están cambiando el sistema de videoconferencia, entonces quiero darles las indicaciones porque queda poco tiempo para la presentación del trabajo final. ¿Qué vamos a ver entonces ahora? Vamos a ver un poquito, vamos a repasar el recorrido que hemos realizado. Vamos a ver generalidades del trabajo final, qué actividades tenemos que cumplimentar en ese trabajo final, un poquito de ayuda y algunas recomendaciones. Bueno, ¿qué recorrido hemos realizado? Acuérdense que hemos empezado en la unidad 1 con el elemento de competencia de saber, que consistía en identificar las características del ABP como estrategia de enseñanza y aprendizaje. Y lo que hicimos en esta unidad es justamente focalizarnos en formular el problema que vamos a usar para poder permitir que nuestros alumnos desarrollen la estrategia del aprendizaje basado en problemas resolviendo ese problema y a través del mismo poder desarrollar las competencias que nosotros planteamos para que justamente con la resolución de ese problema se logre cumplimentar esas competencias. Entonces, hemos seguido avanzando y en la unidad 2 lo que hemos visto es qué importancia tiene la ABP, hemos visto ejemplos de ABP y acá en esta unidad en particular incorporamos las TIC, es decir, herramientas de tecnología que sirven para poder desarrollar cada fase de esa secuencia programada del aprendizaje basado en problemas y que les sirven a los alumnos para poder justamente resolver ese problema. También hemos podido observar casos de éxito en el uso de ABP y de las TIC. Y en esta unidad 3, que es lo que ustedes tienen que presentar como guión en formato de texto en documento, por ejemplo, documento Word, lo que hemos visto es justamente el diseño de esa secuencia, de esas fases del ABP en donde los alumnos van a tener que trabajar para resolver ese problema. En esta unidad, y es el documento que se pide en entrega, que está con fecha de vencimiento próxima, había que diseñar y justificar conceptualmente esta propuesta pedagógica incluyendo tecnología. Y acá yo les quiero hacer hincapié en la secuencia pedagógica, no es ni más ni menos cómo voy a llevar a cabo, cómo voy a hacer con mis alumnos reales para que ellos desarrollen cada uno de esos pasos, esas fases y puedan resolver el problema y poder lograr esas competencias que hemos presentado, que hemos pensado, diagramado originalmente. Entonces, ¿cómo voy a hacer realmente mi clase para que esos estudiantes puedan llevar a cabo lo que yo planifico? Entonces, acá viene, iniciando, cómo van a formar los grupos, si van a ser de 3 alumnos, de 5 alumnos, de 20, etcétera. ¿Por qué yo? Porque no se olviden que hay que justificar conceptualmente por qué yo voy a elegir esa conformación de grupos con ese número de alumnos. También voy a pensar cuáles van a ser mis intervenciones y de qué manera voy a intervenir, qué recursos le voy a dar para que ellos puedan resolver ese problema, recursos que pueden abarcar recursos tecnológicos y no tecnológicos, es decir, qué les voy a proponer a mis estudiantes o qué les voy a ofrecer a mis estudiantes para que ellos en forma autónoma puedan resolver ese problema. Y después, por supuesto, la instancia de evaluación, en donde en esta unidad en particular se pide la instancia de evaluación
a modo de rúbrica de toda lo que, digamos, la acción que se ha realizado en esta fase para resolver ese problema y otra rúbrica en particular que es electiva, donde ustedes pueden hacer una evaluación de pares, una rúbrica de evaluación de pares y dársela a los alumnos para que entre ellos evalúen su acción, o bien una rúbrica de evaluación del tutor para que los alumnos los evalúen a ustedes. Vamos con las generalidades del trabajo final. El trabajo final inició junto con el módulo 3 el 2 de octubre y termina el 27 de octubre. ¿Por qué se ha iniciado junto con la unidad 3? Porque la unidad 3 representa ese guión, esa explicación de esa secuencia didáctica que yo planifico y que ustedes van a plasmar en el trabajo final en la semana específica del 23 al 27 de octubre, que es la semana próxima, con la entrega del proyecto final el día 27 de octubre. Esta fecha tenganla bien presente porque no la puedo modificar porque ya termina el cursado. Entonces, este proyecto final, que ya vamos a avanzar ahora un poquito más adelante en qué consiste, debe publicarse en el Banco de Recursos Educativos de la institución. Por ello, ustedes que son estudiantes del curso, pero que son profesores en sus aulas reales, deben tener un aula de apoyo TIC o aula extendida. Para la UCC, un aula extendida es un aula virtual que se usa como apoyo a la presencialidad para los cursos por competencias. Y un aula de apoyo TIC es para los cursos por objetivo. Si tienen cualquiera de los dos tipos de aula y obviamente en esas aulas tienen rol de profesor, deben probar subir recursos como ya lo he indicado tanto en el grupo de WhatsApp como en noticias en el aula virtual. Los que no tienen aula en apoyo TIC ni aula extendida van a tener un acceso para publicar ese proyecto final y ahora damos más detalles enseguida. ¿Qué actividades entonces se les propone en este proyecto final? Y acá es bien importante. Acuérdense que la fecha de presentación es el 27 de octubre hasta las 23:30 horas y que no va a poder ser modificada. Este es un trabajo que se le solicita en forma individual. No tiene que haber grupos. Sí pueden consultarse entre ustedes, ya han trabajado en grupo, pueden pedir sugerencias a un compañero, pero el trabajo es individual. ¿Y qué particularidad tiene este trabajo final? Este trabajo final va a ser presentado para sus estudiantes, es decir, ya no está dirigido hacia el tutor, hacia mí. Yo lo tengo que evaluar, pero la presentación va a ser a sus estudiantes. O sea, ustedes tienen que elaborar el trabajo para ellos. ¿Y cómo se les pide que elaboren este trabajo? A modo de recurso educativo interactivo, que los va a llevar a los estudiantes a entender y a comprender qué es lo que ellos van a hacer durante ese trayecto formativo. Para esto se les pide que en ese recurso interactivo se agregue un video motivacional para los estudiantes. Este video puede ser elaborado por ustedes con un mensaje o puede ser seleccionado de la web y a modo de ejemplo se ha colocado una dirección web en el instructivo del trabajo final. Después hay que indicar los conocimientos previos que ellos deben tener para que el estudiante, al enfrentarse con el problema y con la consigna que le proponemos en esta secuencia didáctica, ellos ya sepan de antemano qué es lo que tienen que conocer previamente. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, una secuencia de ABP, ¿se acuerdan en el ejemplo original que yo les había dado de mi trabajo de hace un tiempo, en donde veíamos algas? Bueno, yo le tengo que hacer saber a mis estudiantes que ellos para entender o desarrollar esa temática en particular, resolviendo ese problema que les voy a plantear como secuencia de ABP, ellos deben conocer
antes lo que es una célula, lo que es una célula eucariota, qué características tiene, la estructura, la fisiología. ¿Sí? Que ese tipo de células constituyen tipos particulares de microorganismos y que los grupos de microorganismos con ese tipo de células son tales y tales y tales como conocimientos previos. Yo tengo que marcar a mis alumnos que necesito que ellos sepan eso antes de enfrentarse a esta situación. Después viene la secuencia, digamos en sí, que va a requerir la información que ustedes han ido desarrollando y definiendo en los módulos anteriores. Por eso es que yo hice el repaso de lo que vamos viendo. Entonces van a tener que fundamentalmente volver a colocar la competencia que se busca desarrollar con esa secuencia didáctica, el problema de ABP planteado y vamos a empezar con justamente cómo se va a desarrollar ese problema, cómo, digamos, ustedes van diseñando cómo se va a desarrollar ese trabajo de ABP. Entonces, primero la conformación de los equipos de trabajo, la cantidad de estudiantes por grupo y la estrategia que van a asumir para conformar esos grupos. Es decir, si los dejan a elección libre, que entre ellos elijan el compañero con el que quieren trabajar, o si ustedes van a conformar los equipos de una manera particular. No se olviden que esto es parte del guión que me tienen que entregar como trabajo final de la unidad 3 y que ahí es donde me tienen que dar el fundamento, no acá, ahí. Acá simplemente van a dar la consigna, porque sus alumnos van a leer grupos de trabajo de 3 a 4 personas que se van a armar de tal y tal manera o el tutor los va a reunir, etc. Después hay que presentar los recursos educativos, es decir, los materiales de estudio de los contenidos base que deben tener en cuenta los estudiantes para poder dar solución a ese problema. Y también el rol que van a desempeñar ustedes como tutor en la implementación y en la ejecución de la metodología. Ustedes van a hacerle conocer a los alumnos de qué manera ustedes van a participar en este trayecto formativo. También van a describir cómo se va a desarrollar la interacción entre ustedes como tutor y entre los equipos de trabajo. Entonces, ahí va a haber recomendaciones o va a haber, digamos, propuestas de conmigo se comunican por vía mail, por vía WhatsApp, entre ustedes pueden hacer, pueden usar tal herramienta TIC para comunicarse y me van a incluir a mí, no me van a incluir a mí, pero me van a pasar un informe, qué sé yo, semanal, si ustedes van a diseñar una trayectoria en donde los tiempos permitan que haya una comunicación semanal, sino cada 20 minutos, cada 2 horas, etc. Ustedes en esa diagramación de esa secuencia de cómo se va a desarrollar el trabajo de ABP, van a avisarle de antemano al alumno cómo va a ser la interacción, ¿sí? También pueden decirle al alumno cómo quieren que se comuniquen con ustedes, es decir, con qué lenguaje, de qué forma, si es, por ejemplo, usando imagen, o sea, cámara o no, etc. De forma creativa hay que especificar paso a paso cómo se va a desarrollar el problema. Acá esto significa las fases del ABP. Les voy a decir, en la fase 1, la reunión, la conformación del grupo, la lluvia de ideas, todas las fases del ABP de forma creativa, es decir, con algún diseño, porque esto es un documento que es interactivo. Entonces yo tengo que pensar que con algunas imágenes o de alguna manera, con alguna herramienta, yo voy a explicar este paso a paso que los estudiantes al leer el documento se van a dar cuenta qué es lo que tienen que hacer. Y para cada fase se va a establecer el tiempo que se va a utilizar, la cantidad de sesiones, cuánto va a durar y también el tiempo de trabajo o estudio independiente. Es decir, sí, está bien, en el grupo
si yo voy a hacer una BP presencial, en el grupo, en las 2 horas de clase del día martes y en las 2 horas de clase del día jueves, vamos a hacer tales y tales cosas. Pero durante la semana hay un tiempo individual que va a ser requerido para que ustedes busquen la información, para que ustedes puedan ir formulando preguntas, para que ustedes desarrollen el trabajo individual en busca de la resolución del problema. Y ese tiempo también tiene que ser de alguna manera pactado, es decir, yo puedo decirle al alumno, no van a dedicar más de 5 horas semanales en esta temática particular. Por supuesto que, adicional a los recursos, vamos a proponerle a los alumnos las herramientas TIC que van a utilizar en cada fase y ahí les hago recomendaciones particulares de uso y para qué sirven esas herramientas. ¿Está claro? Ya no la fundamentación de por qué las estoy utilizando, que me tienen que dar a mí. Eso se entrega en el documento del guión de la unidad 3. Por supuesto que después también voy a aclarar las rúbricas de evaluación. Y en este punto, bueno, depende de la rúbrica que yo he elegido en la unidad 3, si va a haber una de coevaluación o si va a haber una de evaluación del tutor. Y hay que indicarle muy bien a los alumnos cuáles son la metodología de evaluación que se ha seleccionado. ¿Qué características entonces tiene que tener este trabajo final que incluye todo lo que acabamos de mencionar? Debe ser una presentación de PowerPoint interactiva o una presentación elaborada en Excel Learning. Esta aplicación tiene que ser de fácil acceso para el público y tiene que tener vínculos, por eso es interactivo, a imágenes, a texto, a audio o a video o a lo que yo considero que es adecuado para que el alumno pueda entender y pueda ser entonces un recurso de autogestión. Es decir, el recurso debe hablar por sí solo. Toda persona que lo abra puede entender lo que se le está solicitando. Yo acá le marco al alumno las pautas de trabajo, las consignas, los paso a paso que él va a tener que ir desarrollando. Eso no significa que yo no voy a estar presente, de hecho voy a estar presente y esa es mi acción tutorial que va a estar incluida en este documento. ¿Me explico? Si ustedes se fijan en el instructivo para elaborar este documento, no es documento, este recurso interactivo, está paso a paso, si ustedes lo van leyendo, paso a paso qué debe contener. Entonces, en la primera página, en la segunda página, entonces los invito a que puedan leer detenidamente el instructivo y les va a resultar bastante sencillo elaborar este recurso interactivo. Como ya dijimos anteriormente, este trabajo va a ser publicado para que tengan acceso no solo los alumnos, que son los destinatarios, sino también docentes pares. Y van a estar disponibles en la plataforma de la UCC. ¿Qué especificaciones tengo que hacerles yo entonces? Primero, debo indicar los videos tutoriales de cómo es el procedimiento para subir un recurso. Esto ustedes ya lo han recibido por WhatsApp y lo han recibido también en el aula virtual a modo de noticia. Entonces, abran esos videos tutoriales y abran una ventana a la par y vayan realizando paso a paso, según lo que les dice el video tutorial, cómo hacer para subir ese documento. Y por otro lado, una vez que sea la fecha de cierre, el día 27 de octubre, reitero, ustedes van a publicar esos videos, pero como no es el aula virtual donde yo soy el docente, si ustedes no me notifican, yo no puedo corregir. Entonces, deben notificarme a la vez que han subido su material interactivo, deben comunicarme, notificarme en el foro específico que se ha creado en el espacio de trabajo final. No se olviden de
hacerme esa notificación en el foro de proyecto final. Sí, no se olviden, porque si no, yo no voy a poder verificar la entrega y corregirlo, hacerle la devolución. Otras consideraciones, y esto es bien importante y yo ya se los vengo recalcando a medida que hemos ido avanzando en las actividades que tienen que hacer paso a paso. No tienen que presentar sustentaciones teóricas en este trabajo final. Esas sustentaciones teóricas, esos fundamentos, esas explicaciones de las elecciones de los conceptos y de las herramientas, las tienen que presentar en el guión que forma parte del trabajo final de la unidad 3. En este caso no hay sustentaciones teóricas porque el documento no es para que yo vea su trabajo y para que analice el proceso que ustedes han hecho de entender el ABP y aprender el ABP, sino que este es un trabajo para sus alumnos, tiene que estar dirigido a ellos. Entonces, todas las sustentaciones teóricas y todo el material y todo el aprendizaje que ustedes han hecho y que me lo han presentado como documentación en las unidades 1, 2 y 3, es lo que se va a ver reflejado en el proyecto final. Si es claro, si los alumnos van a poder entender y si la secuencia, por supuesto, tiene coherencia y yo he diagramado bien los tiempos para que ellos puedan desarrollar cada una de las actividades propuestas y llegar a la resolución del problema de ABP planteado. Y por supuesto, si van a ser capaces de, utilizando la rúbrica, evaluar ese proceso que han realizado ellos mismos y evaluarnos en la actitud de tutores. Si es que esa es la rúbrica que hemos propuesto, sino evaluar a sus pares si hemos propuesto una rúbrica de coevaluación. Todas las demás consideraciones las invito a que lean la consigna del trabajo final y las analizan, pero no hay mayores dificultades con eso. ¿En qué considero que van a necesitar un poquito más de ayuda? Porque es una cuestión que está siendo muy consultada. Es en la publicación de este proyecto final. Los docentes que ya cuentan con ese aula extendida o aula TIC ya han podido ir haciendo las pruebas en base a esos videos tutoriales que ya les he proporcionado. Los que no tenían aula TIC, en este día, la coordinadora Claudia me ha informado que se les ha asignado el rol de profesor en un aula que es común, no es un aula individual de cada uno, sino que es un aula general donde todos los que no tienen aula TIC se les ha dado el rol de profesor para que puedan subir esos documentos. Entonces, el curso se llama G, Rutas, Competencias 1720. Ustedes han recibido la notificación para que puedan entrar con ese rol de profesor y entonces tienen que hacer lo mismo que sus compañeros que sí tienen aula. Aplicar paso a paso el tutorial que les he enviado en video y, por supuesto, notificarme si tienen alguna dificultad. Los enlaces que figuran en el trabajo final de estos tutoriales no son correctos, ustedes tienen que usar los que les he mandado por WhatsApp o los que figuran en noticias, ¿sí? ¿De acuerdo? Y por supuesto, una vez que han podido subir el trabajo final, no se olviden de notificarme en el foro con los requisitos que ahí se les solicita. Bueno, estas son recomendaciones finales que en realidad, como ya llegamos al final del curso, ya no son las recomendaciones de participe en el aula, vea el material, sino anímense y fuercen ese desafío personal a usar esta tecnología y estas metodologías nuevas y lo que yo les había mandado el día del estudiante, que eran esos videos de los profesores que dejan huella, nunca pierdan el brillo de sus ojos. La emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad en luz, ni de la apatía en movimiento sin emoción.
Así que bueno, ha sido un gusto compartir este trayecto con ustedes. Sigo por acá. Cariños.